Decía que vamos a continuar con nuestra serie basada en el texto de Apocalipsis, capítulo 8. Hoy cubriremos los primeros 5 versículos del capítulo 8 y voy a acercarme al tema de esta manera. Probablemente quizá todos en algún momento nos hayamos expuesto al aroma de un incienso, de algún tipo de incienso. Y solo para precisar qué es esto, incienso, bueno, viene del un vocablo latín, incensum, que significa quemar algo. Eso quiere decir incensum, del vocablo en latín. Y la definición que ofrece el diccionario de la lengua española, que publica la Real Academia Española, dice que incienso es una gomorresina en forma de lágrimas de color amarillo, blanquecino o rojizo, fractura lustrosa, sabor acre y olor aromático al arder, que proviene de árboles de la familia de las burseráceas, originarios de Arabia, de la India y de África. Y se quema en las ceremonias religiosas. Bueno, dice esto el diccionario. Y una segunda definición dice, incienso es una mezcla de sustancias resinosas que al arder despiden un buen olor. Bueno, eso es lo que, según el diccionario, quiere significar incienso, el vocablo incienso, perdón. En este sitio web, que se llama así Legacy Icons, ofrecen, por ejemplo, este kit de incienso de lujo. Tiene varios elementos, tiene un incensario, aquí se alcanza a ver en la imagen, tiene 3 tipos de incienso, que aquí se ven estas piedrecitas, digamos, tiene unas tenazas, tiene un carbón vegetal, bueno, digamos, rollos de carbón vegetal, y tiene su estuche. De hecho, en esta presentación, digamos, creo que anda por los $60, si alguien le interesa. Decía, aquí está, licenciado, aquí está el tipo de incienso que ofrece este sitio, ¿verdad? Mirra dulce de Belén allá en Israel, y también incienso del norte de África. Y de hecho, en este sitio web ofrecen este kit si uno quiere recordar ese momento en que las personas que vinieron de Oriente, como dice el texto de Mateo 2, guiados por esta estrella, finalmente encuentran a Jesús. O sea, la estrella era su GPS en ese entonces. Dan con Jesús y le presentan a Jesús, entre otros dones, oro, incienso y mirra. Incienso y mirra, que también era otro tipo de incienso, digamos. Y de ahí el que presentan este kit, le llaman ellos de lujo. Pero me sorprendió ver que la comunidad médica, por lo menos, tiene una perspectiva un tanto crítica hacia el uso del incienso. A lo largo de este siglo, a lo largo de estas primeras 2 décadas, la comunidad médica ha estado publicando artículos donde plasman sus conclusiones sobre el uso y efecto del incienso, cuando los seres humanos se exponen al incienso, especialmente con mucha frecuencia. Por ejemplo, este último, el más reciente, del 2021, donde la mayoría de los que participan son médicos del sector, bueno, es decir, de la región de Asia, China, Taiwán, esa zona del mundo. En este artículo que titularon El impacto adverso del humo del incienso en la salud humana, de los mecanismos a las implicaciones, desde luego es una lectura un poco técnica, pero rescato lo siguiente. Dice, ha habido una práctica extensiva de quema de incienso en templos, monasterios, mezquitas y espacios al interior de una casa, ya sea para adoración de una deidad o veneración de ancestros, esto particularmente allá en Asia y quizá en algunos lugares en África. Dice, lo que es más, la quema de incienso se ha incorporado a la vida diaria de los seres humanos con otros fines, tales como una suerte de desodorante, ¿no? O sea, se puede usar el incienso para que mate los males olores, digamos, ¿no? La aromaterapia y la meditación personal, entre otros usos.
De un modo colectivo, estas prácticas conducen al uso dominante de incienso en sociedades modernas hasta la fecha. De hecho, el consumo global de incienso se ha estimado que excede las 200 millones de toneladas por año. 200 millones de toneladas por año, siendo el continente de Asia el mercado más grande. En los países asiáticos se consume mucho incienso, es parte de su cultura, más allá de los ámbitos, si se quiere ponerlo así, religiosos, más allá, es parte de la cultura, se percibe mucho, es parte de los olores, de hecho, de las calles en aquellas partes del mundo. Continúo con este artículo, dice más adelante, en la manera de conclusión, dice, el uso del incienso, dice, no obstante, el uso del incienso fue percibido como un riesgo potencial al bienestar del ser humano desde la década de los 90 del siglo pasado, debido a la investigación que indicaba la mayor genotoxicidad de cierto humo del incienso al condensarse con relación al humo del tabaco en células mamíferas. Y más adelante dice este ensayo, considerando la popularidad de la práctica mundial de la quema de incienso, estos datos preliminares pueden resaltar una preocupación sobre la amenaza de la quema del incienso a la salud del ser humano, además del humo del tabaco y la contaminación del aire. En otras palabras, lo que tienen en común todos estos estudios es que exponerse con mucha frecuencia al humo que emana de la quema de incienso puede ser dañino, ¿eh? Y ha habido casos extremos donde han detectado personas que por su actividad, por una u otra razón, con frecuencia están expuestos al humo del incienso, si han tenido efectos adversos en su salud. Bueno, eso es lo que mencionan estos estudios. Y bueno, con eso en mente vamos a dar paso a nuestra lectura del texto de hoy, Apocalipsis capítulo 8. Son solo los primeros 5 versículos que estaremos viendo hoy, que estaremos explorando hoy. Bueno, capítulo 8:1 en esta traducción se lee lo siguiente: y cuando abrió el séptimo sello, llegó a producirse un silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a los 7 ángeles, quienes delante de Dios se han colocado, y les fue dado a ellos 7 trompetas. Y otro ángel vino y fue colocado sobre el altar, teniendo un incensario de oro. Y fue dado a él muchos inciensos aromáticos, de modo que dará u ofrecerá con las oraciones de los santos todos sobre el altar de oro, el cual se halla delante del trono. Y subió o ascendió el humo de los inciensos aromáticos con las oraciones de los santos, de la mano del ángel delante de Dios. Y tomó el ángel el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo echó o lo tiró en la tierra. Y llegaron a ocurrir truenos y estruendos y relámpagos y terremotos. Bueno, hasta aquí nuestra lectura de estos primeros 5 versículos del capítulo 8. Y brevemente quisiera nuevamente ubicarnos en qué momento de la narrativa de Apocalipsis nos encontramos. Todavía, hemos visto, lo último que hemos visto en las últimas, valga la redundancia, 2-3 semanas son estos primeros 6 sellos. Recordemos, es decir, vimos capítulo 1, esta gran visión de Jesús exaltado, capítulos 2 y 3, estos mensajes a 7 iglesias en aquella región del mundo, Asia Menor, la provincia romana de Asia Menor. Después, capítulos 4 y 5 nos presentan esta configuración concéntrica del trono de Dios, desde la perspectiva del trono de Dios. Lo primero que ve Juan en esta visión es el trono. ¿Quién está sobre el trono? Nos lo describe de una manera ubicua, es decir, no usa un lenguaje directo, sino siempre tanteando en su descripción de quién es quien está sentado. Después nos presenta estas 24 personajes, ancianos les llama, que también están sentados sobre sus respectivos tronos. Posteriormente introduce estas 4 criaturas vivientes
Cada una de ellas tenía una forma peculiar, león, ternero ¿cómo decirlo? Sí, una bestia de carga. Perdón, no sé qué pasó aquí. No sé de la verdad. Se salió mi. No, perdón, internet. Sí, no sé si se. Ahí no hacía salir, ¿verdad? Perdón, está bien, ¿verdad? No sé qué le pasó aquí, entonces voy a. Bueno, entonces voy a. Lo que haré, quizá voy a salir y entrar de nuevo. Perdón, nos ha tomado por sorpresa esto. Es, ¿Sí? Se cayó internet. Entonces es 898 6041 7403. Sí, no sé si fue Zoom, no sé, ahí Zoom no está funcionando. Afra está ahí todavía, ¿verdad? Qué extraño, no sé por qué se habrá salido de acá. Qué extraño. Cuarenta y dos 96 75. Sí, gracias, gracias. Entonces vamos a ver. Bien, creo que hemos vuelto, por alguna razón, la sesión de Zoom en este dispositivo nos sacó, digamos, nos expulsó. Pero estamos de vuelta. Y decía, en los capítulos 4 y 5, Juan nos presenta este escenario escenario concéntrico, donde el vértice, digamos, de ese arreglo concéntrico es el trono de Dios y del Cordero. A lo largo del capítulo del 4 a 5 se ve como ambos comparten el trono y rodeados de estas figuras, ángeles, por un lado ancianos y criaturas vivientes. Y entonces, eso fue capítulos 4 y 5, vimos en algún momento este retablo, que está en exhibición en una catedral en Bélgica, y en particular en la parte inferior, haciendo una aproximación, es un famoso cuadro del siglo XV que se llama La adoración del Cordero, ¿no? Muy famoso este cuadro, y como el pintor de entonces, bueno, él y su hermano, entre los dos pintaron este cuadro o todo el retablo, imaginaron a sus contemporáneos cómo se verían ellos adorando al Cordero, y literalmente pintan aquí un Cordero, ¿no? Y ahí se ve la cruz, arriba el Espíritu. Bueno, pero ahí sus contemporáneos, ¿cómo los imaginan
adorando al Cordero, inspirados justamente en la visión de Apocalipsis 5. Y entonces pasamos a capítulos 6 y 7, y vimos cómo se iba abriendo al ir el Cordero, abriendo cada uno de los sellos, fueron surgiendo, dándose estas expresiones. Vimos el sello 1, sale el caballo blanco, que su jinete lleva un arco de guerra. El segundo sello tenemos el caballo rojo, el tercer sello el caballo negro con su jinete con una báscula en la mano, el caballo pálido en el sello cuarto, que porta el nombre de la muerte seguido por el Hades, y veíamos que estos primeros 4 sellos, esa unidad lingüística y también semántica, donde a cada jinete se le daba algo, ya sea una corona, tomar la paz de la tierra, se le daba indicación de no dañar aceite y vino, o se le daba autoridad sobre una cuarta parte de la tierra. Y posteriormente veíamos que el sello quinto era muy distinto, era muy distinta, nos presentaba esta visión de las almas de quienes han sido ejecutados debido a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. Se les fue dada a cada uno de ellos una túnica blanca, se les pide que de hecho aguarden, esperen o se refresquen en tanto el número de ellos se completa, ¿verdad? Apuntaba, anunciaba de que otros hermanos y hermanas iban a también ser ejecutados justamente por su testimonio sobre Jesús. Y luego cuando se abre el sexto sello, nos presenta esta escena de una conmoción cósmica. Hay un gran sismo, terremoto, el sol está oscuro, la luna roja, las estrellas caen, el cielo desaparece, montañas e islas son removidas o conmovidas, y vemos esa escena, ¿verdad? La élite política, militar, económica y social nos la describe. Se quieren esconder en cuevas o en las rocas de las montañas porque ante ellos está el trono de Dios y del Cordero, y especialmente se enfatiza la ira del trono y del Cordero. Y después viene esta suerte de pausa, interludio, que vimos la semana pasada, esta visión primero de 144,000, una suerte de censo militar como en los días del pueblo de Israel, y su contraparte, esta visión de una vasta multitud internacional, y eso exploramos la semana pasada. Por cierto, estas visiones han inspirado, así como vimos hace un instante esta imagen, ese retablo de la adoración del Cordero. Bueno, este es un cuadro muy famoso, o por lo menos muy famoso en cierta parte del mundo, que ilustra a los, le llaman ahora los 4 jinetes del Apocalipsis, a veces se dice así, ¿verdad? Donde aquí se alcanza a ver el que lleva, este es en blanco y negro, pero si fuera hacia colores sería el caballo blanco, el jinete. Claro, es una imagen donde un pintor alemán de nombre Albrecht Dürer, del siglo ya XVI, XV, XVI, igual las pinta como si fuesen sus contemporáneos, ¿no? La manera en que los retrata, pero ahí va el que lleva el arco de guerra, el que lleva la espada, el caballo rojo, el caballo negro, que es el que lleva se alcanzan a ver aquí una balanza, digamos, y finalmente aquí se alcanza a ver, si es que se aprecia este último, aquí va el caballo pálido, amarillo, verdoso, y que lo monta la muerte, ¿verdad? Seguida por el Hades, y así imaginó, así retrató, así se trató de plasmar su lectura de Apocalipsis capítulo 6, este pintor en el siglo XVI, o también ligeramente más reciente, ya en el siglo XVIII, XIX, este pintor, bueno, más que pintor, pero entre otras pintó, inglés William Blake, este cuadro suyo que se llama así, La muerte sobre el caballo pálido, ¿verdad? Y este sí, a colores, y aquí se alcanza a ver este caballo, se supone que es pálido, verdoso, amarillo, montado por la muerte y seguido por el Hades, ¿no? Así lo imagina, y encima se ve sobre el rollo, cómo el rollo se rompe, bueno, así lo imaginó este pintor, William Blake, se rompe el sello, en este caso el cuarto, y da origen, o emana, o surge esta figura. Así que de ahí que nosotros aquí en Iglesia quizá recordamos, ¿no?, nuestra tradición, cuando los chicos exponen a su manera de cómo concluyen
o cómo exploran el texto, leen el texto y tratan de plasmar la lección principal del texto, nos presentan siempre algo visual, ¿verdad? Y digo, nosotros en esa tradición también no nos quedamos atrás, ¿verdad? De ahí que también se estimule eso. Bueno, decía, el texto, ese capítulo 6, veíamos, bueno, el texto de Apocalipsis en general está ubicado, enmarcado en lo que sucede a lo largo del primer siglo después de Cristo, donde la entidad que imponía condiciones en esa región del mundo, los alrededores del Mediterráneo, es justamente el Imperio Romano, ¿no? Roma, que sentó y puso condiciones, ejerció su hegemonía en toda esa región, y en particular el libro se ha concentrado en esta parte del mundo, pero teniendo en mente todo lo que acontece a lo largo de ello, ¿verdad? Y los sellos, de alguna manera, como vimos hace 2 domingos, quizá evocan el devenir de este nuevo orden imperial que surge con Octavio Augusto a partir del año 31, y después aquellos que le suceden: Tiberio, Gayo, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito, Domiciano. En este tiempo es cuando se escribe, según esta tradición que hemos visto en sesiones pasadas, se escribe el Apocalipsis, pero hay alusiones a eventos previos. Si hacemos un recuento rápido de lo que pasó a partir de la muerte, de la crucifixión, o mejor dicho, ejecución de Jesús a manos del Imperio Romano en el año 30, porque así lo describe Tácito en su obra Análisis. Jesús fue ejecutado, dice, siendo procurador Poncio Pilato, así lo dice en esos términos, aproximadamente en el año 30. Después vimos, en el 32 muere lapidado o a pedradas Esteban, narra eso Hechos 7. En el 33 aproximadamente Pablo o Saulo es confrontado por Jesús exaltado, ¿no? Camino de Jerusalén a Damasco, Jesús lo aborda y la pregunta es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y da ese viraje, a propósito de la serie de nuestros hermanos, virajes. Saulo da ese viraje, ¿verdad? Y ahora, en vez de perseguir a la iglesia, sirve al Señor de la iglesia, y sirve a la iglesia y planta comunidades, iglesias. En el 41, el emperador Claudio prohíbe reuniones a los judíos. En el 43, el emperador Claudio conquista Britania. Si me regreso al mapa, rápidamente por acá. Esta zona del mundo, hasta antes de Claudio, digamos, año 42, 43, no era parte del imperio. En el 43, Claudio va al frente, él es parte, participa en la campaña militar, cruzan a las islas y invaden e imponen condiciones, ¿verdad? Y gradualmente se fue extendiendo, y se hicieron de esta parte del mundo. No abarcaron toda la isla, no llegaron al norte, allá a Escocia, siempre hubo esa resistencia, y hasta ahí está la frontera, digamos. Pero en el 43, Claudio conquista el emperador y regresa a Roma, y hay todo un desfile, ¿verdad? Y él va donde se le recibe como el vencedor, digamos, el vencedor. Ese es en el 43, a propósito de la coronación del rey ayer. En el 44, presumiblemente muere, es ejecutado el apóstol Jacobo, y también muere Herodes Agripa. En el 46 hay una hambruna en Judea, en la zona de Judea, a Jerusalén y los alrededores, y de eso se lee también el libro de los Hechos. En el 49 el emperador Claudio expulsa a judíos de Roma, y una pareja que sale de ahí es Aquila y Priscila. Alguien se asoma, no sé si... No. Sí, yo estaba buscando a Alcohólicos Anónimos. Sí. Sí. Sí, en el 52, Galión es el procónsul de Acaya, una inscripción, se ha recuperado ese artefacto arqueológico que confirma que él era el procurador, y es el tiempo cuando Pablo está en Corinto, y el libro de Hechos habla de Galión. Entonces es un punto externo sobre el cual anclar esta cronología de eventos.
En el 60 leímos esto, cuando leímos el mensaje a la iglesia en la Odisea, un terremoto devastó la Odisea, pero ellos tenían muchos recursos y ellos reconstruyeron la ciudad sin la ayuda del imperio. En el 62 muere a pedradas Jacobo, el hermano del Señor, el autor de la epístola de Jacobo Santiago en el 62, muere apedreado. Y en el 62 Roma también sufre una derrota en Armenia, o sea, Roma también sufrió derrotas. En el 64 se da este incendio en la ciudad de Roma y el emperador Nerón emprende esta persecución, los acusa a los cristianos de haber causado este incendio y los persigue de una manera terrible, atroz. Leímos unos extractos ya de la manera en que trataron a los hermanos y hermanas en aquel tiempo. Y en esa persecución, precisamente en ese tiempo, tanto los apóstoles Pablo y Pedro estaban en Roma, los aprenden, Pablo es decapitado, Pedro es crucificado, hay ese testimonio. Y entonces esa década de los 60 se pierde ese liderazgo apostólico, ni Pedro, ni Pablo, ni Jacobo, el hermano del Señor, líder de la iglesia en Jerusalén. En el 66 inicia esa revuelta judía en Palestina contra Roma y finalmente toma todos esos 4 o 5 años y en el 70 es destruido. El general Tito, hijo del emperador Vespasiano, entra a Jerusalén, arrasa Jerusalén, destruye del todo el templo, como anticipó Jesús 40 años atrás. Una generación dijo que iba a pasar, pero en ese año previo entre el 68 y 69, se da ese año de incertidumbre, de zozobra, de turbulencia política en Roma. 4 personas pretendieron ser emperadores, uno lo fueron por 2 semanas, unos meses, uno tras otro fue muerto. O sea, el siguiente mató al previo, el siguiente mató al previo, y el que quedó fue Vespasiano, y después su hijo Tito fue el emperador, y posteriormente su otro hijo Domiciano, ¿no? Pero ese fue un año de mucha zozobra, incertidumbre en esa parte del mundo, ¿no? Ese año asiago. En el 69 se dio esta erupción del Vesubio y devastó esa región. De hecho, en las memorias, en los registros antiguos, no había pasado algo como eso, ¿no? Fue una señal también que conmovió a todo el mundo por lo fuerte, lo intenso, y hasta el día de hoy dicen que sí, fue algo intenso. Decían que era como, si lo ponían el equivalente a una bomba atómica, fueron varias veces como si hubiera caído una bomba atómica ahí, ¿eh? Como dicen, como la que cayó en Hiroshima o Nagasaki, bueno, pero varias veces allí en esa región del mundo, en términos de lo devastador que fue, ¿eh? Sí, fue muy intenso. En el 92 leímos esto, también en el mensaje de las clases, se dio esa escasez de trigo. El trigo era el grano principal en Roma, en el imperio, pero especialmente en Roma. De hecho, en esa región del mundo, en Europa, si aquí como nosotros el maíz, en esa región del mundo, en el mundo occidental, se puede decir el trigo es el grano dominante, ¿eh? Y si aquí hubiese escasez de maíz, bueno, las repercusiones son equivalentes allá. Escaseó el trigo, y por lo tanto Domiciano emite ese edicto en el que no se cultiven viñas, no se cultiven olivos, se le dé preferencia al cultivo de trigo, por ejemplo. Y en el 110, ya pasado el tiempo, tenemos ese testimonio de Plinio donde él encuentra a cristianos allí en su región y los manda a matar, ¿no? Esperando instrucciones del emperador. Entonces, esos sellos nos ubican, ¿no? La rotura de cada sello nos presenta esta perspectiva de circunstancias donde hay un orden que se impone a punta de espada y las implicaciones de ello, ¿eh? La hambruna, la pestilencia y a veces hasta la muerte por los animales silvestres, ¿no? Cuando quedan los cadáveres de un conflicto, de una guerra en aquel tiempo, venían los animales silvestres a alimentarse. Y en medio de todo ello, cómo sufren y padecen los cristianos de aquel tiempo. Y bueno, la semana pasada vimos esto, ¿eh? Vimos esta primera visión, este censo militar de los 144,000, que después la otra visión explica como esta vasta multitud internacional, que este censo militar, un tanto nacionalista, sobre las tribus de los hijos de Israel,
Y en el números 1 y 26, uno solo hombres participan acá. Bueno, aquí es todos hombres, es internacional, no está limitado a una raza en particular. Y todos vimos como una mujer, Ana, una mujer avanzada en años, ilustra lo que era esta comunidad. Y decía, así como hace un rato vimos el cuadro de los 4 jinetes del Apocalipsis, la muerte sobre el caballo pálido de Blake. Bueno, pues aquí está este cuadro de Rebeca, que pinta a su manera esta visión de la vasta multitud, ¿no? El trono y quien está al lado del trono del Cordero, de esa manera, y toda esta vasta multitud vistiendo estas túnicas blancas. De ahí que decíamos que también aquí impulsamos el arte. Muy bien, hermanos. Bueno, ahora sí, vamos al texto. Es el 7º sello. Dice, cuando abrió el 7º sello, llegó a producirse un silencio en el cielo como por media hora. Y quizá esto es algo que nos toma por sorpresa, porque vamos leyendo, abre el primer sello, sale este caballo blanco como jinete, abre el segundo sello, sale este caballo rojo, el tercero, el caballo negro, el cuarto, el caballo pálido, el quinto, vemos estas personas, el sexto, toda esa élite esperando el juicio. Hay un interludio y esperamos que el 7º ponga fin al asunto, ¿no? Es el desenlace final, pero en cambio nos sorprende diciéndonos que hay un silencio, hay una pausa. Y dice así como por media hora, ¿no? ¿Cuánto es media hora en una visión de la poesía? ¿Cuánto dura una media hora? Esa pausa. Es decir, no es novedad que se hable de un silencio. De hecho, en estas citas, Habacuc 2:20, Sofonías 1:17, Zacarías 2:3, se habla del silencio de Dios, el silencio de Dios como el preludio, como el anuncio, como el símbolo, perdón, de que algo va a hacer Yahvé Dios. De hecho, es el preludio a la acción de Dios, en todo caso, ¿no? En la tradición profética, el silencio apunta a la acción de Yahvé Dios, ¿sí? Eso es lo que quiere decir por una parte. Y de hecho, cito textualmente estos 3 pasajes de Habacuc 2:20, dice, y Yahvé en su palacio o en su templo, silencio de delante de él toda la tierra. Y si uno siguiera leyendo, es porque va a pasar algo, viene algo, y a veces es un tema de juicio, algo terrible. Es el día de Yahvé, como dice Sofonías 1:17, silencio de delante de mi Señor Yahvé, pues cerca del día de Yahvé se halla, pues ha listado Yahvé un sacrificio colectivo, ha consagrado a sus invitados. Es decir, el silencio es el preludio, el anticipo, el signo, la señal de que en efecto Dios va a intervenir y va a hacer algo extraordinario por su pueblo, por su creación. O finalmente el texto de Zacarías 2:17, silencio toda carne de delante de Yahvé, pues se levanta de su santa morada, porque Dios va a hacer algo, ¿no? Y quizá vean como silencio de delante de él, silencio de delante de mi Señor, silencio de delante, es una frase en el hebreo, es una frase ya que podríamos, es un término técnico, ¿no? El silencio se construye así. Entonces, en la tradición profética, el silencio simplemente es un símbolo, una señal, un indicador de que en efecto es como un semáforo, ¿sí? Está el rojo, viene el verde, y algo va a pasar con el Señor, viene el verde, ¿sí? Algo así. Eso es lo que él quiere decir por una parte, el silencio. Por otra parte, en la tradición rabínica, quizá contemporánea al Apocalipsis, aunque se elaboró más a partir del 2º o 3er siglo, en la tradición rabínica también se preserva esta idea de que el silencio da paso a las oraciones del pueblo de Dios. Hemos estado leyendo en Apocalipsis 4 y 5 cómo día y noche estas criaturas alaban al Creador, día y noche. En Apocalipsis 7, día y noche, esta vasta multitud sirve litúrgicamente a Dios día y noche. Pero viene esta pausa, se introduce esta pausa, este silencio, para dar paso a las oraciones. Y de hecho, en este extracto de la literatura rabínica, Jekalo Rabati, dice así: dejen que la voz de mis criaturas, y por criaturas aquí se refiere a las Hayot, de las que hemos leído en Ezequiel 1,
un eco hay de ello en Apocalipsis 4, estas 4 criaturas vivientes. Bueno, dejen que la voz de mis criaturas, las cuales he creado, sean silenciadas para mí, y déjenme escuchar y dar oído a las oraciones de mis hijos, es decir, de Israel. Entonces, en la tradición rabínica, el silencio apunta a que Dios quiere escuchar las oraciones de su pueblo. En la tradición profética, canónica, en el Antiguo Testamento, el silencio apunta a que Dios va a hacer algo, de hecho, está por hacer algo, está por emprender algo. Ahora, en cuanto al tiempo, bueno, quizá para apreciar mejor esto, hagamos un recuento de estas expresiones que nos hemos encontrado hasta ahorita, hasta el capítulo 8, del 1 al 8. Estas son unas maneras en que expresa el Apocalipsis su idea de tiempo. Dice, por ejemplo, en 1.1, aquellas visiones o sucesos que tienen que ocurrir en breve. En 1.3, ya que el tiempo cercano está. O en 1.6, o una frase que se repite varias ocasiones, por las eras de las eras. Esto nos da una idea de que es algo que se extiende hasta el infinito, si se quiere. O en 2.10 tendrán una aflicción de 10 días. ¿verdad? Y vimos ese eco de Daniel 1, estos jóvenes que están confinados y por 10 días son puestos a prueba y salen avantes en esa prueba. O bien en 2.16, vengo a ti pronto. ¿Y cuánto es ese pronto? 2.16, 3.11 u otras. Definitivamente no conocerías a qué hora estaré presente en ti. Fue una de las mensajes de las iglesias en 3.3 o también en 3.10 de la hora de prueba, la cual está por venir sobre toda la región habitada. Pero es así, la hora de prueba. O bien día y noche en 4.8 y en 7.15, o bien en 6.11, todavía un tiempo breve o todavía un tiempo corto, y finalmente nos encontramos como por media hora. Y entonces, ¿cómo funciona el tiempo en estas visiones? Ese es el gran desafío para nosotros como lectores. No tiene una escala como nosotros, no tiene su reloj atómico ahí, ¿no? Es un tanto críptico, es un tanto velado, un tanto cifrado. ¿Cómo entenderlo? Son en algunos son tiempos presumiblemente muy breves, por media hora o un tiempo corto. En otros se ve día y noche, y lo cubre todo, lo abarca todo, o bien como vimos esta de por las eras de las eras. Se extiende. Pero esas son las escalas de tiempo que maneja el Apocalipsis hasta el momento. Entonces, ¿cuánto dura el silencio de Dios? Solo nos dice que por media hora. Es decir, si uno pone esto a la par de todas las demás, quizá lo que podemos desprender es que quizás esta expresión se parece un poco a esta, se parece un poco a estas de que el tiempo está cercano, de que quizá vengo a ti pronto, que anuncia, que apunta que será pronto, que será, que no va a extenderse tanto. Obviamente esa de como por media hora no equivale a esta, ¿no? Por las eras de las eras, no da esa idea de que se extiende hasta el infinito, o también como esta de día y noche. Entonces en la escala del tiempo solo vemos que la acción de Dios va a ser quizá pronto, ¿verdad? Esa pausa anuncia, anticipa, da la señal, el símbolo de que la acción de Dios va a ser pronto, inmediato, se va a dejar sentir la acción de Dios, ¿no? Pero ¿cuánto exactamente? Bueno, no podemos, el Apocalipsis se resiste, el texto se resiste, nos deja así con esa en vilo, en suspenso. ¿Cuánto dura la media hora en el Apocalipsis? ¿Cuánto es un tiempo corto? ¿Cuánto es una hora de estas? ¿ya? No son 60 minutos, no son 30 minutos, es el tiempo de Dios, pero es el tiempo de Dios, es su tiempo, pero sí hace algo, va a hacer algo. Y entonces nosotros como lectores en el siglo XXI simplemente tenemos que ingresar a esa escala del tiempo de Dios, sabiendo que Él va a hacer algo, pero mientras tanto perseveramos en lo que nos llama a hacer, en lo que nos llama a hacer, ¿verdad? En ese marco temporal que Él maneja. Bueno, ese es un punto. Otro, avanzando en nuestra lectura, 8.2.
después de ese silencio que dura como media hora, ¿sí? Dice, vi a los 7 ángeles quienes delante de Dios se han colocado y les fue dado a ellos 7 trompetas. 7 trompetas. Bueno, este texto tan solo nos invita a plantear unas preguntas. Todavía seguimos en este escenario que Juan describió para nosotros en Apocalipsis 4 o 5, o esta es una nueva, digamos, una nueva visión, ¿verdad? O sea, es algo, estamos comenzando de nuevo, o estamos comenzando algo, otro segmento, digamos, si se quiere, porque hay algunos elementos que están ausentes aquí, o que no están presentes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya no se habla de quien se sienta en el trono. Esa frase, que a partir de 4:9 es la que usa Juan para referirse a Dios, ¿verdad? Quien está sobre el trono, la usa varias veces, pero la última vez que la usó fue en 7:15 y de ahí no vuelve a utilizarse hasta Apocalipsis 19:4. Ya no estamos como en 4 y 5, ¿eh? O bien la frase de los ancianos o 24 ancianos, la última vez que se refiere a ellos es en 7:13 y vuelve a mencionarlos hasta 11:16. O sea, hay una laguna, un hueco, ¿no? O igual, las criaturas vivientes, la última vez que se refirió a ellas fue en 7:11 y vuelven a aparecer hasta el 14:3. Ya no las menciona de nuevo. O incluso el Cordero lo menciona la última vez en 7:17, la visión previa, y no vuelve a referirse explícitamente hasta 12:11. Entonces ya nos tenemos este escenario, parece, están ausentes los ancianos, las criaturas, el Cordero, y solo se habla del trono, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿hay continuidad o este es un nuevo comienzo, digamos, en la visión? El texto nos presenta esa ambivalencia, ¿no? Por otra parte, ¿quiénes son estos 7 ángeles? A los que se le dan 7 trompetas, posiblemente una trompeta a cada uno de ellos, ¿no? ¿De dónde salen estos 7 ángeles? Porque hasta el momento, en lo que hemos leído de Apocalipsis 1 hasta 8:2, hemos leído de un ángel que media la revelación o el Apocalipsis de Juan. Eso es en 1:1. Vimos que hay 7 estrellas, que es una manera simbólica de referirse a los ángeles de las iglesias. Nunca dice el texto los 7 ángeles de las 7 iglesias, nunca usa esa frase, pero después se refiere a cada uno de ellos, ¿ya? Al ángel de la iglesia en Éfeso, al ángel de la iglesia en Esmirna, y si uno cuenta son 7, pero nunca los presenta como un grupo en particular. Después en 3:5 se refiere a los ángeles delante del Padre, de una manera un tanto vaga. Y posteriormente habla de un ángel fuerte en 5:2, de muchos ángeles alrededor del trono en 5:11, de 4 ángeles en capítulo 7, 1 y 2, y después vimos de todos los ángeles en 7:11, o sea, la totalidad de ellos, y ahora 7 ángeles. ¿Quiénes son pues estos 7 ángeles? Lo cierto es que, si se dan cuenta, nunca hasta el momento, el texto no nos ha presentado la identidad de uno de ellos en particular. No les da un nombre, no nos los describe, más allá de decir que quizá uno de ellos es fuerte, entre otros, ¿no? O que hablan quizá con una voz fuerte, ¿no? Pero fuera de ello no da más detalle, ¿sí? Entonces los ángeles hasta el momento son seres hasta cierto punto anónimos. Están ahí, hacen algo, ejercen su función, pero permanecen en el anonimato, digamos, si se quiere. Desde luego, eso contrasta un poco con la tradición judía no canónica. Por ejemplo, en el libro de Tobías nos presenta en este diálogo del libro de Tobías nos dice, habla de Rafael. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Repito, este es un texto judío no canónico del siglo III, segundo, antes de Cristo aproximadamente, o bien en la literatura enoquiana, el primer libro de Enoc, capítulo 20, dice lo siguiente: estos son los nombres de los santos ángeles que vigilan. Uriel, uno de los santos ángeles, que es el ángel del trueno y del temblor. Rafael, uno de los santos ángeles, el encargado de los espíritus de los hombres. Raúl,
uno de los santos ángeles, el que castiga al universo y a las luminarias. Miguel, uno de los santos ángeles, encargado de la mejor parte de los hombres y de la nación. Saracael, uno de los santos ángeles, encargado de los espíritus del género humano que hacen pecar a los espíritus. Gabriel, uno de los santos ángeles, encargado del paraíso, las serpientes y los querubines. Y en otra versión de este texto habla del séptimo, Remiel, uno de los santos ángeles a quien Dios colocó sobre los que se erigen. Es decir, en la tradición judía no canónica había un grupo particular de ángeles que englobaban en 7, un grupo de 7 ángeles. El Apocalipsis habla de, entre otros, de 7 ángeles, pero nunca nos da los nombres, solo los presenta como ángeles, en algunos casos los presentan como arcángeles, es decir, jefes de ángeles, jefes de ángeles. ¿Sí? Pero todavía seguimos preguntando. Bueno, en la visión, en la medida que vayamos viendo las siguientes visiones, veremos qué función ejercen este grupo de 7 ángeles en particular. Y pasamos a nuestro último punto, 8.3. Dice, y otro ángel, o sea, además de los 7, otro ángel vino y fue colocado sobre el altar teniendo un incensario de oro, y fue dado a él muchos inciensos aromáticos, de modo que dará o entregará con las oraciones de todos, de los santos todos, sobre el altar de oro, el cual se halla delante del trono. Y subió o ascendió el humo de los inciensos aromáticos con las oraciones de los santos de la mano del ángel de delante de Dios. Bueno, aquí lo que podemos ver son referencias. Por ejemplo, se nos habla de un altar. El altar se mencionó en Apocalipsis 6:9. Bajo el altar estaban las almas de estas hermanas que fueron decapitados. Y recordemos, en el Antiguo Testamento, en el altar se sacrificaba al animal y la sangre bajaba o se dejaba al pie del altar, ¿no? Y es una idea del sacrificio de estos hermanos y hermanas por el testimonio de Jesús. Bueno, se habla del altar. La expresión muchos inciensos aparece en 5.8, en la visión de Apocalipsis 5.8. Estos 24 ancianos se nos los describe como, en un lado tienen un instrumento musical, una suerte de arpa, y en la otra portan un tazón, un bol de oro que contiene incienso, y se nos dice en 5.8 también que son las oraciones de los santos, y recupera esta visión esos elementos, el altar, el incienso y la expresión de las oraciones de los santos. Y solo se habla, nos dice que el altar de Dios, el cual se halla delante del trono, y el trono, bueno, en particular en la visión de capítulo 4, capítulo 5 y 6 y 7, ahí está, es el elemento que permanece, ¿no? Otra vez, incienso y oraciones de los santos. Recurren esas expresiones. Y continuando con el último versículo, y tomó el ángel el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo echó o lo tiró o lo vació, se podría decir, en la tierra. Y la consecuencia de ello es que llegaron a ocurrir truenos, estruendos, relámpagos y terremotos o sismos. Y esta expresión, truenos, estruendos, relámpagos, ya la habíamos leído en Apocalipsis 4:5, ¿no? Un eco de Éxodo 19:16, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, llega a esta montaña, al pie de la montaña, a Moisés se le indica que se aliste, que prepare el pueblo. Yahvé, Dios va a hablar al pueblo, va a entrar en un pacto con el pueblo al pie de esa montaña, y una manera de anunciar la presencia de Dios es con estas señales. Hubo truenos, hubo hubo relámpagos, ¿no? Dios va a acercarse, va a hablar con el pueblo, y entonces leemos Éxodo 20, Éxodo 21, 22, los así llamados 10 mandamientos, por ejemplo, en Éxodo 20, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, entonces descubrimos que hay algunos elementos en común con Apocalipsis, con esta visión, este escenario de Apocalipsis 4 y 5. El trono sigue presente, hay truenos, estruendos, relámpagos, de los que leemos en 4 o 5. Esta expresión, incienso aromáticos, que es igual a oraciones de los santos, ocurre en 5.8 y otra vez aparece en 8.3.4. Se habla de un altar, del que leímos en 6.9, y se habla de ángeles, ¿no? Y otra vez hay ángeles aquí. Entonces, si volvemos a nuestra visión original, capítulos 4 o 5,
Solo nos quedamos con estos elementos ahora. Ángeles, el trono, y quizá aquí debió haber puesto una suerte de altar con su incienso, pero fuera de ello, es lo que se conserva de esa visión. Entonces, ¿hay continuidad o no hay continuidad? Bueno, ese es el gran dilema. Así que, en nuestra opinión, si bien la narrativa de la Apocalipsis no resuelve esa ambigüedad de si hay o no continuidad entre las dos series, es decir, la serie de los 7 sellos y la serie de las trompetas, lo que resulta claro es que tanto la serie de los sellos como la serie de las trompetas están arraigadas en la visión previa de la exaltación del Cordero que fue crucificado, el cual se haya erguido en medio del trono, donde el vínculo entre incienso y las oraciones de los santos se presenta por vez primera. Es decir, el texto no resuelve para nosotros esa ambigüedad. Por otra parte, sobre esta relación simbólica y litúrgica entre incienso y oración, Vania leyó para nosotros Éxodo 30, los primeros versículos, y en Éxodo 30 es ese segmento en la historia donde a Moisés se les da indicaciones de que hay que construir esta gran tienda de campaña, que después se llama tabernáculo, y cuál iba a ser el mobiliario al interior de esa tienda de campaña, y uno de esos muebles es un altar que hay que construir, y en ese altar, en la cima de ese altar, allí se va a quemar incienso, continuamente, frecuentemente, y eso es parte de la labor de quien iba a ser llamado a ser sacerdote, cerciorarse, asegurarse de que hubiese incienso ahí y que se quemara el incienso. Pasa el tiempo y de alguna manera se empezó a asociar la idea de la quema de incienso próxima a donde está el lugar más santo, el lugar santísimo, próxima, o sea, el incienso, el humo que emana del incienso al quemarse, impregna todo ese espacio y se empezó a asociar esa idea de que el incienso es como eso, como simboliza como si fueran esas las oraciones del pueblo que llegan a la presencia de Dios, ¿no? Y esa idea se cristaliza cuando nuestro hermano Max pasa y lee para nosotros Lucas capítulo 1, ya entonces vimos esa idea, ¿no? Cuando Zacarías, justamente quien llega a ser el padre de Juan el Bautista, Zacarías es un sacerdote, le toca hacer servicio en el templo de Jerusalén. Esto estamos hablando del año quizá 7 antes de Cristo. Allí en Jerusalén le toca, y le toca hacer eso, le toca encender el incienso entrando en el templo del Señor. O sea, Zacarías entra a lo que se llamaría el lugar santo. Él no era quizás sumo sacerdote, solo el sumo sacerdote entraría al lugar santísimo, pero él entra al lugar santo y en ese altar él lleva incienso y le prende fuego y se quema el incienso. Es parte de su labor. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo que él está haciendo, dice, la muchedumbre de la gente estaba afuera orando, ¿no? Al lugar santo solo entraban los sacerdotes, no entraba cualquier persona, solo los sacerdotes. Al lugar santísimo solo entraba una persona que era el jefe sacerdote o el sumo sacerdote, pero el resto de la gente, hombres, mujeres, en sus distintas cámaras o espacios o salones afuera, cuando esto ocurría, ellos oraban durante la hora del incienso. Se pasa el tiempo y se establece esa tradición, ¿no? Cuando se quema el incienso, cuando el sacerdote entra al lugar santo, quema incienso, las demás personas, hombres o mujeres, en sus respectivas cámaras o recámaras, oran. Es el tiempo de oración. Y se establece esa ecuación, si se quiere, simbólica, litúrgica, ¿no? Quema de incienso, tiempo de oración, ¿no? Y bueno, y en un sentido, el incienso, como veíamos al principio, ¿verdad? Y quizá nosotros recordamos alguna experiencia con algún incienso, el aroma que desprende, el oler, el ejercer nuestro sentido del olfato y oler, cómo impacta, cómo afecta ese aroma, ¿no? Al momento de orar, por ejemplo, al momento de orar. Hay esa correlación, hay ese vínculo sensual o sensorial con ese acto litúrgico que es la oración, ¿no? Se establece ese vínculo y Lucas lo recupera muy bien. Hay otros textos de la literatura judía no canónica que también mencionan esto, ¿no? Mencionan esto. Así que, por ejemplo, el Salmo 141, que también leyó para nosotros Vania, también establece esa ecuación. Yahvé, te llamo,
escucha mi voz al llamarte, sea mi oración, literalmente se dice, sea mi oración como incienso por delante de ti. ¿Verdad? Entonces tenemos esta ecuación. ¿Verdad? Éxodo 30 no dijo que cuando se queme el incienso la gente debe orar, pero pasó el tiempo y gradualmente se fue gestando esa tradición y ya la ilustra así Salmo 141 en tiempos de Jesús. Esto es año 7 antes de Cristo, justo antes de que naciera Jesús, antes de que fuese concebido Jesús, de hecho. Tenemos esa práctica judía en el templo allá en Jerusalén, el sacerdote quema incienso y es el tiempo en que los demás están orando. Incluso él está orando porque entonces se le apareció un ángel del Señor y le dice, no te asustes, Zacarías, ha sido escuchada tu petición. Entonces él también quema incienso y está orando. ¿Por qué oraba Zacarías? Bueno, oraba por muchas cosas, pero entre otras oraba por un descendiente, por un hijo, una hija. Y el texto nos dice, cuando comenzó a leer mal, nos decía que él y su esposa estaban en condiciones tales que en términos humanos ya no era posible que tuviesen descendencia, ¿no? Pero Zacarías oraba, quemaba incienso y oraba, y hay respuesta a su oración, ¿verdad? Y también, por lo menos el templo de Salomón, cuando fue construido, fue decorado el lugar santo, por lo menos el lugar santo fue decorado con imágenes de querubines o seres angelicales. Y entonces, si esa decoración se preserva en el templo que modela, digamos, Herodes el Grande, es como si Zacarías entra al lugar santo, está quemando incienso y en las paredes tiene estos relieves de estos seres angelicales y como si de repente uno de estos seres cobrase vida y se le presenta, ¿verdad? Y uno no mira que él se hubiera asustado, ¿verdad? O sea, esto cobra vida, pero sí se le apareció un ángel, así como estaban estos grabados allí en la pared de decoración, se le aparece uno en 3 dimensiones, digamos, ¿no? ¿Sí? Y le habla y le dice, no te asustes, Zacarías, ha sido escuchada tu petición. Zacarías que quema incienso, su petición ha sido escuchada. Y eso es lo que recupera el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Esa ecuación litúrgica donde incienso equivale a oración, la oración del pueblo de Dios, ¿no? Pero no solo eso, no solo recuperar, sino también Apocalipsis va más allá y nos habla del efecto, el impacto de las oraciones de todos los santos, ¿verdad? Y aquí puede usarlo muy bien el Salmo 77. Si uno lee el Salmo 77 de principio a fin, este salmo comienza diciendo, mi voz hacia Dios dirijo y grito mi voz hacia Dios y me escucha. En otras palabras, está orando el salmista, está orando, se dirige a Dios, grita a Dios, está orando, continúa su oración, está narrando y concluye con este segmento. Dice, te vieron las aguas, Dios, te vieron las aguas, se estremecieron, incluso temblaron las profundidades, descargaron las aguas, las nubes, estruendo dieron los cielos, incluso tus flechas lo recorrieron, estruendo de tu trueno en el orbe, hiciste que alumbraran relámpagos al mundo, tembló y se sacudió la tierra en el mar, tu camino y tus senderos en muchas aguas, y tus huellas no fueron reconocidas, condujiste como un rebaño a tu pueblo con la mano de Moshe y Aarón. En esta última parte, este salmista que está hablando a Dios, que está orando a Dios, concluye con un relato muy poético del Éxodo. Si uno lee Éxodo 14 y lee a la par, este es un relato muy poético de lo que es Éxodo 14. Llega el pueblo al punto donde detrás viene el ejército de Egipto, el faraón los viene persiguiendo, delante tiene el mar, están entonces, no hay para dónde acudir, y Dios da la orden a Moisés, ¿verdad? Con tu vara golpea el mar, y el mar se abre para ellos, ¿verdad? Y se ven los senderos de las muchas aguas, ¿no? Se ven los senderos, pero antes de ello habla de estruendos, de temblor, se sacude la tierra, las aguas, ¿ya? Cómo juegan todos estos elementos, pero es eso,
Las aguas dan paso a que el pueblo finalmente deje atrás Egipto, ¿verdad? Y dice, condujiste como un rebaño a tu pueblo de la mano de Moisés y Aarón. Entonces es eso, él habla, él está orando y recuerda cómo Dios en algún momento escuchó esa oración e intervino. Y la manera en que se expresa la intervención de Dios, la acción de Dios, es con estos manifestaciones. Hay estruendo, hay trueno, hay relámpagos, hay temblor. Es decir, todos estos símbolos de la acción, de la presencia y de la acción de Dios por su pueblo en particular, por su creación en general, ¿eh? Y ese es el lenguaje que está utilizando Apocalipsis. Si vuelvo al texto rápidamente, perdón que me olvidé. El ángel toma, es decir, se quema el incienso sube y después el ángel toma fuego del altar y lo tira en la tierra y ocurre todo esto. Y simplemente es su manera, es la manera del Apocalipsis de decirnos, de comunicarnos que en efecto esas oraciones de todos los santos, es decir, de cada uno de nosotros, por así decirlo, sí le importan a Dios y Dios va a hacer algo. Y esta es la manera de anunciar, de anticipar que en efecto va a hacer algo, porque lo hizo tiempo atrás, ¿verdad? Y este fue el lenguaje que se utilizó para expresar esa acción de Dios, que después Éxodo 15 llama la Yeshua de Dios, la liberación de Dios, la salvación de Dios, ¿verdad? Pero el Salmo 77, de una manera muy poética, hace el recuento de los hechos de Éxodo 14 y usa ese lenguaje, el lenguaje de truenos, de estruendos, de relámpagos, de terremotos o de sismos, porque en efecto Dios sí atiende las oraciones, eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Va a pasar algo, ya vimos que el silencio es como en el semáforo, ¿eh? Viene el verde, ¿eh? Por un lado y por el otro están también al mismo tiempo las oraciones. Nosotros podemos participar en la acción de Dios en el mundo, en su cosmos. ¿Cómo? Orando, ¿eh? Jesús nos llama a orar en su nombre, guiados por el Espíritu, como dice Romanos 8. ¿Eh? Pero sí podemos hacer algo. Puede que alrededor nuestra situación sea terrible, de hecho, haya desesperanza incluso, pero a nosotros nos da Dios a través de Jesús este recurso, esta posibilidad, orar. Y uno ora, y dice que todos, ¿eh? No solo unos o algunos, sino todos. Las oraciones de todos los santos importan y valen, ¿no? Y de ahí, esta es su manera de Apocalipsis de comunicar a los hermanos y hermanas de entonces como hoy día, que en efecto sí importa orar, importa de hecho muchísimo. Podemos afectar este mundo para bien, ya sea invocando, solicitando justicia, la acción de Dios o la bendición de Dios, orando. Orar es crucial y decisivo. Esto es lo que quiere comunicar este texto, ¿eh? Es importantísimo para nosotros hoy día. Bueno, para concluir, vimos la apertura del séptimo sello en Apocalipsis 8.1, controla la expectativa de un desenlace final, más bien introduce un silencio cósmico, que en la tradición profética anticipa el actuar de Dios en favor de su pueblo y su creación, pero en la tradición rabínica invita a considerar como la apertura de un espacio para las oraciones de los santos. Le importan a Dios nuestras oraciones. Por otra parte, Apocalipsis 8, del 2 al 5, nos presenta una ambigüedad en el devenir de la narrativa, ya que los elementos principales del escenario al que nos tenía acostumbrados Apocalipsis 4, 5 están ausentes. Si bien algunos permanecen, lo cierto es que el trono sigue teniendo un rol central. Y en cambio asoma el protagonismo de las oraciones de todos los santos. Y vean, por cierto, ¿verdad? Están los ángeles ahí, pero más que los ángeles somos nosotros, nuestras oraciones, las que participan en ese plan, en esa acción de Dios, ¿no? Asoma el protagonismo de las oraciones de todos los santos que parecen enmarcar el devenir de la serie de 7 trompetas. La respuesta divina a las oraciones se anuncia con esos códigos de la presencia y acción de Dios en su mundo. Truenos, relámpagos, estruendos, terremotos. Dios va a hacer algo, va a responder a esas sus oraciones. Algunas implicaciones de lo que hemos visto hoy. ¿Cómo podemos incorporar el silencio de Dios
Recordemos que es preámbulo a su actuar, a nuestras oraciones. ¿Cómo podemos incorporar ese silencio de Dios en nuestros planes para el presente y porvenir? Segundo, esa ambivalencia en la narrativa del Apocalipsis y el carácter críptico del tiempo, ¿ya? De las varias expresiones del tiempo en el Apocalipsis, cómo influyen en nuestra manera de leer e interpretar la Escritura. La escala de tiempo del Apocalipsis es muy distinta a la nuestra, hay que decirlo. Saber que el Dios creador y juez sí toma en cuenta todas las oraciones de todos, y eso es importante subrayar, de todos, y responde a ellas, nos animará a orar con mayor diligencia y apremio ante los desafíos que presenta la actual coyuntura política, económica, social e ideológica. Y finalmente, cómo incorporar una suerte de liturgia auditiva y sensual en nuestro andar en la fe en Jesús, ¿no? El texto nos invita a combinar eso, oración e incienso, ¿eh? Oración e incienso. Podemos también, si queremos, participar de ello. Bueno, con esto concluimos el tiempo de la exposición. Gracias, hermano. Sí, adelante, hermano.